Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bienvenidos sean todos ustedes a este tema, la verdad, bastante interesante con respecto a, a la gestión del riesgo, con respecto a cómo nosotros vamos a empezar a gestionar, digamos que toda esta serie de masterclass sobre la gestión del riesgo en el trading. El día de hoy, pues vamos a hablar con respecto a los elementos necesarios cuando estamos hablando en el tema de la gestión del riesgo, desde la identificación desde el punto de vista del individuo, cuáles son los tipos de riesgo iniciales que nosotros los traders nos vamos a encontrar día a día y cómo vamos a empezar a gestionarlos. Así que la idea con esta clase es que nosotros empecemos a desarrollar, bueno, con este webinar, empecemos a desarrollar todos esos aspectos, todos esos temas. Igualmente, bienvenidos a todos ustedes. Primero, me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y me gustaría saber si todos ustedes me están escuchando sin ningún problema, si están viendo también la presentación sin ningún inconveniente. Entonces, a través del chat de preguntas que nos ofrece la plataforma de GoToWebinar de Equity, que es el broker que también nos extrae este fabuloso tema el día de hoy, si me pueden escribir, si me pueden escuchar, si me están escuchando bien, si todo está funcionando sin ningún problema. Luis, muchísimas gracias por tu comentario y también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, pues para saber cuál es la expansión que tenemos, o bueno, el alcance que tenemos en el webinar de esta tarde. Ok, Lucas, perfecto, me alegra que se está viendo bien. Tanto Luis como Lucas nos están sintonizando desde Chile. Un saludo para ustedes, igualmente para las demás personas. Si quieren ir comunicando, pueden irme también pues escribiendo a medida de que vamos desarrollando el tema. Si tienen alguna pregunta de cualquier aspecto, la pueden ir realizando pues para ir avanzando en todo en materia de lo que me permita el tiempo del webinar de esta noche. Igualmente también, mientras van sintonizando las demás personas, los demás asistentes, es importante que hablemos un poco más del broker que nos trae pues este tema en lo personal bastante interesante, que es el broker Equity. El Equity es un broker institucional que también ofrece sus servicios a diferentes traders retail aquí en la región de Latam o de Latinoamérica. Entonces, pues es un broker que tiene una regulación en el Reino Unido, tiene una regulación en Dubái, tiene una regulación en Jordania y la verdad es bastante interesante. Igual en estos momentos pues les voy a estar dejando a través del chat la página directa para que ustedes puedan acceder al broker. Ustedes igualmente van a poder ver todo el contenido. Sé que el equipo del broker Equity se va a estar comunicando con ustedes para pues brindarles mucha más información y pues bienvenidos a todos ustedes. Álvaro, que nos estás sintonizando desde Mazaltal, discúlpame, Sinaloa, México. Un saludo para ti, Álvaro. Y pues nada, igualmente es importante, digamos que en estos momentos les voy a mostrar la página del Broker Equity aquí en la TAM, o en la página en la cual ustedes van a poder acceder a toda la información. Digamos, ustedes no se tienen que preocupar que la página la van a encontrar inicialmente en inglés. Ya el broker nos ofrece la página en español, como lo pueden ver, para que ustedes tengan acceso a toda la información y todo el contenido que nos está, o bueno, que nos deja el broker Equity en estos momentos. Igualmente, aquí lo importante es que ustedes van a poder encontrar toda la información por parte del broker. Desde aspectos como muy importantes cuando vamos a mirar un broker, que es el tema de los productos equity, es un broker que nos ofrece el mercado de Forex, nos ofrece índices, materias primas, acciones, y solamente no vamos a encontrar, digamos que solamente las acciones más populares en Wall Street, sino que tenemos una ventaja bastante interesante cuando estamos hablando de equity, porque nos ofrece acciones que operan en Wall Street, pero que son acciones de empresas en Latinoamérica, es decir, aquí empresas en Latam. Entonces, si ustedes están interesados para las personas que efectivamente están en México, quieren operar en Coca-Cola FEMSA, para las personas que están en Argentina, que quieren operar acciones como Mercado Libre, aquí en Colombia, para las personas que están interesados, también van a poder operar la acción de Copetrol y diferentes empresas como Celmex, como Estigo, como es el Banco Itaú. Van a encontrar un portafolio, la verdad, bastante interesante. El broker ofrece dos tipos de cuenta, ofrece una cuenta ejecutiva y una cuenta Premier. Igualmente ustedes aquí en comparación de cuentas van a poder ver las grandes diferencias. Y adicionalmente hay un punto que me parece muy bueno por parte del broker, es que además de la plataforma de MetaTrader 4, que es una de las plataformas más completas, ustedes van a poder tener acceso a la WebTrader por parte del broker, cosa que no necesiten descargar MetaTrader 4 en sus diferentes ordenadores del uso diario, ya sea el de la empresa o ya sea
pues efectivamente el personal, ustedes simplemente a través de la página de QTrader van a poder acceder a esta plataforma, la verdad, bastante interesante. Igualmente, para esta página, ustedes solamente descargando el plug de Google Translate van a poder tener acceso, digamos, a ya una traducción completamente en español, pero lo que me parece interesante es que ustedes van a poder empezar a realizar la construcción de su portafolio, de los activos que quieren vigilar. Digamos, en el caso de, vamos a irnos por parte de las empresas, vamos a poder encontrar, digamos, en el caso Apple, que si queremos mirar Alphabet, ustedes van a poder ir seleccionando sus favoritas, igualmente por acá más abajo, vamos a poder encontrar esas acciones latinoamericanas que les estaba mencionando anteriormente. Algunas veces, bueno, ustedes las van a poder encontrar, digamos acá, por aquí, si mal no vi, estábamos aquí con Mercado Libre, tenemos aquí a despegar.com. Entonces, claro, ustedes van a seleccionando los activos que ustedes quieren mantener una vigilancia, digamos que eso sí, a comparación de MetaTrader tal vez va a requerir unos pasos adicionales. Digamos, en el caso de los índices, vamos a encontrar también los índices más populares. Tenemos al IBEX 35, tenemos al Hang Seng 50, en este caso que si queremos mirar el tecnológico Nasdaq, y ustedes van seleccionando todo su portafolio y ya en favoritos, ustedes obviamente inician la sesión, van a poder acceder a todo este portafolio que ustedes están viendo en estos momentos, esta construcción, y la verdad va a ser como bastante interesante y pues como relevantes. Entonces, ok, entonces es un punto que súper bueno, que creo que tengamos en cuenta de aquí en adelante. Y bueno, es una herramienta, es un valor agregado bastante interesante. Ahora bien, ya, digamos, después de haber dado esta explicación con respecto al broker, igualmente también tiene la plataforma MetaTrader 4, vamos a empezar a hablar con respecto al tema del día de hoy, que es con respecto a la gestión del riesgo. Más que todo, pues queremos hablar es de este tema de cómo nosotros vamos a empezar a manejar el riesgo en los mercados financieros y adicionalmente cómo nosotros le vamos a sacar el provecho. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros simplemente, ya sea con una cuenta de práctica o ya sea con una cuenta real, nosotros vamos a poder acceder y operar a los mercados sin ningún problema. Sin embargo, a pesar de que podemos llegar a tener una estrategia, podemos llegar a determinar ciertas condiciones operativas, es importante que nosotros sepamos manejar el riesgo desde el punto de vista de, digamos, de los riesgos que podamos llegar a controlar, así como prevenirnos en algunos que no podamos, digamos, controlar de una mejor manera, pero lo importante es entender qué es el concepto de riesgo, entender qué tipo de individuo soy, siendo una persona amante al riesgo, adversa al riesgo, cuál es el objetivo, porque claro, trabajar en el riesgo no significa de tratar de buscar los niveles más eficientes, sino que también empezar a trabajar para llegar a un nivel óptimo y por supuesto que empezar a mirar cómo nosotros vamos a empezar a mitigar estos niveles de riesgos iniciales. Igualmente no se preocupen que este masterclass sobre la gestión de riesgo en el trading vamos a empezarlas a trabajar de manera progresiva, entonces no significa que solamente va a ser el único webinar de riesgo que nos va a ofrecer Equity, ¿no? Sino que muy seguramente ustedes van a encontrar mucho más de aquí en adelante, así que los invito a que estén pendientes de la programación por parte del broker Equity. Entonces, ¿qué son o cuáles van a ser los temas a debatir el día de hoy o que vamos a empezar a hablar? Entonces vamos a entender qué es el riesgo desde un aspecto general, así como el riesgo desde el punto de vista de los mercados financieros, los tipos de riesgos, bueno, desde el aspecto operativo de los riesgos en generales, vamos a mirar desde el punto de vista del riesgo según los individuos, también vamos a tocar el tema quién soy, cuando estamos hablando aquí quién soy, desde el punto de vista del riesgo, si soy una persona activa o soy una persona pasiva, digamos, desde la teoría del riesgo, los errores más comunes, los pasos iniciales para la gestión del riesgo o los elementos que vamos a tener en cuenta. Y finalmente vamos a terminar con el tema de la diversificación para mitigar el impacto del riesgo y esto lo vamos a hacer a través de la herramienta de correlación. No se preocupen, vamos a mirar también un momento los aspectos de volatilidad, que yo creo que ya con esas, digamos que con estos puntos vamos a arrancar de una manera más eficiente en toda esta materia del riesgo. Entonces, inicialmente nosotros vamos a tener en cuenta que para empezar a gestionar el riesgo nosotros debemos ser sinceros con nosotros mismos y los traders y empezar como a preguntarnos si realmente nosotros tenemos los conocimientos necesarios o para empezar a operar al 100%. En sí, el objetivo de todos los traders, digamos aquí no quiero que se preocupen como así que debemos realizar todos estos procesos, no, sino que cada uno de estos elementos que están viendo a continuación son elementos que han sido estudiados, que han sido determinados por diferentes expertos, donde nuestro objetivo final va a ser llegar a un sistema de trading, es decir, ya tener una operativa
con todos los elementos de entrada, de salida, selección de activos, entrar a diferentes tipos de mercado. De hecho, ustedes a través del canal de YouTube del Broker Equity, ustedes van a poder encontrar ahí bueno, en Equity Latam, ustedes escriben ahí en YouTube y van a poder encontrar diferentes webinars que se han venido realizando con respecto a los sistemas de trading. Aquí la idea es que ustedes o todos los traders lleguemos a ese punto de objetivo, es decir, tener un sistema eficiente, cosa que el sistema me permita tener un número o bueno, un porcentaje de trades o una rentabilidad que efectivamente me brinden una buena experiencia en los mercados financieros. Pero para llegar a ese punto nosotros tenemos que pasar por una etapa de estudio, que es decir, entender y comprender todos los aspectos o elementos que nosotros vamos a encontrar tanto en análisis técnico y en análisis fundamental, para luego pasar por parte de la experiencia. Pero claro, la experiencia va a estar muy ligada a la psicología del trading y al money management, pero más que todo que durante esta fase del estudio y la experiencia es donde nosotros vamos a empezar a experimentar con esto del riesgo. Entonces es un elemento bastante importante que me va a permitir llegar a esa operativa que todos nosotros queremos. Entonces, no se preocupen, entonces, y bueno, no se preocupen porque la idea es que vamos a llegar a ese objetivo que todos los traders que queremos, que es llegar a ser o llegar a tener este sistema rentable o este sistema eficiente. Entonces, claro, vamos a arrancar con el aspecto más importante de esta presentación y es entender qué es el riesgo. Nosotros vamos a poder entender el riesgo desde una definición general como la posibilidad de amenaza o de suceso que en sí ocurra o incurra a tener perjuicios de características peligrosas o elementos que puedan afectar nuestra operativa. Es decir, nosotros vamos a entender el riesgo como toda la probabilidad que pueda llegar a generar un impacto negativo, ya sea tanto en la experiencia operando en los mercados financieros, así como la probabilidad de que mi cuenta, es decir, que nuestro margen operativo se vea afectado debido a estas situaciones de riesgos en los mercados financieros. Esto es algo que nosotros no vamos a poder, o digamos que cubrir, no vamos a poder, digamos, mitigar en ciertos aspectos. Hay algunos elementos que sí vamos a poder mitigar, hay otros que nosotros no vamos a poder mitigar, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias negativas. Si nosotros nos vamos a la definición más tradicional desde el punto de vista del riesgo con respecto al trading, nosotros vamos a entender que la operativa en sí es una maratón. En una maratón, cada trader marca su propio ritmo. ¿Por qué? Porque la idea no es de llegar de primero, sino la idea es llegar al final, es decir, nosotros llegar a tener esa rentabilidad. Pero así como en una maratón, nosotros la vamos a poder cumplir desde el inicio al fin, pueden llegar a ocurrir diferentes aspectos, situaciones o elementos que me perjudiquen en la operativa. Entonces es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado y adicionalmente tratar de tener la mejor experiencia posible. Entonces, claro, aquí lo importante es que nosotros debemos tener en cuenta cuáles pueden llegar a ser esos momentos de incertidumbre y tratar de medir los riesgos lo más posible, aquellos que se puedan dejar de medir, así como también entender la existencia de la probabilidad de algo que nosotros no vamos a poder controlar, que se pueda llegar a presentar y que adicionalmente pueda llegar a afectar nuestra operativa. Así que no se preocupen porque la idea con esto es que nosotros vamos a ir trabajando cada uno de estos elementos. Entonces, para empezar a entrar en materia con respecto a los diferentes tipos de riesgo en el trading o en los mercados en general, vamos a encontrar estos primeros 4 tipos de riesgo. ¿Por qué estoy diciendo estos primeros 4 tipos? Porque esta es como una clasificación general que nosotros vamos a poder encontrar desde la definición de riesgo en los mercados y ya cuando nosotros dominemos estas 4 definiciones de riesgo o estos 4 tipos de riesgo, ya vamos a poder entrar a mayor profundidad en otros tipos de riesgo. ¿A qué otros tipos de riesgo nos podemos empezar a, digamos que hablar? A el riesgo crediticio, al riesgo del emisor, al riesgo de contraparte y que adicionalmente en el mundo del trading es importante que nosotros entendamos estos 4 iniciales para ya empezar a hablar con respecto de los riesgos sistemáticos y no sistemáticos. Pero claro, esto ya es otro nivel de análisis de riesgo, pero nosotros tenemos que empezar con estos elementos. Entonces, el primero, que es el más general, es el riesgo de mercado. En sí, aquí lo que ocurre es que por algún suceso o alguna fluctuación que pueda llegar a ocurrir en los mercados, nuestra operativa se pueda llegar a ver
impactada de una manera negativa. Claro, cuando nosotros estamos hablando de los mercados financieros, ustedes pueden estar pensando en estos momentos la pandemia del COVID-19, cómo ha afectado a los mercados a nivel internacional. Uno podría llegar a decir que eso es un riesgo de mercado. De hecho, la realidad es que eso es un riesgo no cuantificable, no se entiende como un riesgo de mercado, porque en sí no ha sido causado por las fluctuaciones o los movimientos de los mercados financieros. Entonces, aquí cuando hablamos del riesgo de mercado, es todos aquellos aspectos o elementos que generan el cambio de los precios en los activos causados meramente por los mercados. Entonces yo sé que esto puede llegar a ser un poco confuso, pero simplemente lo vamos a ver de esta manera un poco sencilla. Si nosotros como traders tomamos una posición en mercado Forex en el euro con respecto al dólar, nosotros ya sabemos que vamos a tomar, digamos, una posición en compra. Es decir, nosotros pensamos que los precios van a ir al alza, entonces vamos a tomar una posición en largo. Pero puede que al momento en que nosotros tomamos nuestra posición y estamos dejando que la operación efectivamente se mueva de acuerdo a la tendencia en el mercado por relación de nivel oferta o demanda, porque efectivamente las posiciones compradoras frente al dólar disminuyen la posición por parte del euro, porque en un momento en que entramos en el mercado o se presentó un aspecto técnico en los cuales nosotros no identificamos un soporte, una resistencia histórica, no identificamos un patrón de hombro, cabeza, hombro, no identificamos una formación de vela japonesa donde las mismas fluctuaciones de los mercados financieros pueden llegar a determinar una posición contraria, es decir, que el movimiento del euro dólar en vez de ir a lo largo, es decir, alcista, vaya a presentar un movimiento bajista. Esto nosotros lo vamos a entender como un riesgo del mercado. Claro, en algunos otros casos ustedes pueden llegar a pensar, como les dije, lo del COVID-19, que de un momento a otro Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, decidió renunciar a su cargo como presidenta de la institución bancaria del Banco Central de la zona euro. Estos, digamos que todas estas decisiones se pueden entender como otro tipo de riesgo, no propiamente, digamos, mercado, sino que ya son por diferentes aspectos coyunturales, económicos, políticos, ya más a nivel general, que claro, van a impactar el comportamiento de las cotizaciones en los mercados y sin duda alguna se va a ver impactado por parte de las cotizaciones de los activos, pero esto se puede entender como otros tipos de riesgos externos por parte de los mercados, pero en sí el riesgo de mercado es una fluctuación negativa. De hecho, si nosotros lo miramos a través de la operativa normal que nosotros vamos a poder llegar a tener, vamos a poder ver que en una posición donde, pues en este caso, que hace unos minutos atrás decidí abrir una posición en compra, la verdad pensé que se iba a colocar íbamos a ver un trade negativo, pero simplemente abramos una posición en, digamos aquí, una posición puede llegar a ser que abramos una 0. Ok, ya, 0.0, ay Dios mío, 0, ok, entonces vamos a abrir una posición de un lote, digamos, vamos a suponer, vamos a abrir una posición de un lote, y en este caso lo que va a hacer es que va a abrir una operación bueno, ni siquiera me va a abrir el lote, debe ser porque es una cuenta pequeña la que tengo acá, pero entonces vamos a abrir de 0.03. Simplemente cuando nosotros ya abrimos una posición y vemos que, bueno, esto es un movimiento, un valor negativo debido a la comisión que todos los brokers cobran, pero en el caso, si nosotros suponemos que esa de menos 0.48 dólares se dio porque pensé que hubiese sido un movimiento bajista, pero los mercados me están determinando es una dirección alcista por parte de las cotizaciones, esto lo vamos a poder entender como el riesgo de los mercados. Claro, también se puede llegar a decir es que nosotros, nuestro análisis no determinó que las cotizaciones se movieran bajo la dirección de los mercados, pero independientemente aquí lo que nosotros estamos viendo es que porque la posición se fue a un movimiento contrario, para nosotros se puede llegar a entender como un riesgo por parte de los mercados, pero claro, eso es una definición de riesgo, digamos que es lo más pura desde el punto de vista de los mercados financieros. Así que eso es lo que nosotros vamos a tener como consecuencia al momento que estamos operando. Que si nosotros vamos a poder mitigar efectivamente este riesgo financiero, sí, nosotros como traders vamos a poder disminuir estos impactos y va a ser a través de la implementación del stop loss y del take profit. Entonces, en este caso, voy a cerrar esta positiva de $2 y les voy a dejar, pues, efectivamente la que acabamos de abrir. Entonces, claro, ustedes están diciendo, si yo quiero cubrir mi riesgo con respecto a, o quiero cubrir el riesgo financiero,
lo que debo hacer es determinar tanto niveles para tomar beneficios, así como determinar niveles para tomar la mayor pérdida o la máxima pérdida que yo estoy dispuesto en asumir. Y cuando nosotros colocamos esas dos herramientas de stop loss y take profit, ya lo que estoy haciendo es estoy eliminando este riesgo financiero, porque claro, en el caso en que el mercado se mueva a mi favor, lo que nosotros vamos a ver es que efectivamente se va a ejecutar la orden del take profit. El take profit, cuando se ejecuta, lo que genera es que se cierre mi posición, y en el caso que sea bajo esta dirección significa que estoy cerrando en beneficios, es decir, que estoy disminuyendo completamente el impacto negativo en mi cuenta. Pero en el caso en que la posición sea alcista y nosotros veamos que el movimiento de los precios van a llegar a tocar mi stop loss, ahí es donde nosotros vamos a cerrar en pérdidas, pero claro, van a ser unas pérdidas controladas, más determinadas bajo nuestro propio criterio de análisis, y que sin duda alguna me va a poder permitir tener una operativa pues mucho más eficiente, porque claro, estoy limitando pérdidas. Y en algún caso que ustedes también estén pensando, pero ¿qué pasa si llega a ser un movimiento a favor de nuestra posición? Es decir, que el movimiento sea completamente bajista y esté a punto de ejecutarse el take profit, porque nosotros decimos si se llega a cerrar, pero la dirección de los precios sigue la dirección, ahí nosotros no estaríamos incurriendo en una pérdida. Pues en teoría nosotros si cerramos la posición no podríamos seguir con la tendencia, pero hay algo muy interesante que nos ofrece el broker equity, y es que nosotros vamos a poder abrir diferentes tipos de órdenes, que aquí lo que estaríamos hablando nosotros es de colocar una orden pendiente donde nosotros simplemente le determinamos al mercado o al broker que nos abra la operación de acuerdo a ese nivel donde nosotros ya sabemos que posiblemente se puede cerrar, y le decimos que nos coloque una orden pendiente. En este caso sería un sell stop, porque la opción del sell stop lo que me dice es si el nivel del precio llega a ese nivel que yo estoy determinando en mi orden, se coloque pues efectivamente la posición en venta, porque aquí lo que yo quiero es que efectivamente siga el movimiento bajista. Entonces posiblemente si cierra el precio o se me cierra la primera operación, automáticamente lo que va a hacer la plataforma es que me va a abrir una segunda. Y eso nosotros lo podemos hacer de una manera consecutiva. Y aquí lo que estamos haciendo es gestionando riesgo de mercado, y adicionalmente estamos sacando un mayor beneficio. Luego, nosotros tenemos por parte del riesgo operativo, aquí es cuando nosotros encontramos errores o fallas en la operación. Este es un tipo de riesgo que normalmente para los traders que están empezando siempre van a experimentar, porque son las fallas que uno normalmente puede cometer en la plataforma inicialmente. En el caso, ¿cuáles pueden llegar a ser esos errores que nosotros coloquemos en las fallas o esas fallas en la plataforma? Primero, que no sepamos fijar bien el stop loss o el take profit, porque digamos que no nos damos cuenta cómo lo estamos colocando. Eso puede llegar a ser un error operativo. En algún caso hay personas que cuando están arrancando en el mundo del trading se equivocan cuando quieren colocar una posición en venta, es decir, dicen corto, que sería sell, hay veces colocan buy, o cuando quieren colocar una posición en largo, pues efectivamente colocan sell. Entonces, claro, o sea, como que se cruzan, en vez de decir comprador, colocan sell, vendedor, colocan buy. Esto también puede llegar a ser un error operativo, porque digamos que hay un error con respecto a la plataforma. No conocer la plataforma en sí, en el caso de que si quiero mirar otro activo y no sé, si quiero colocar un indicador y no lo sé, en el caso de que esto también ha ocurrido bastante, es una recomendación que les dejo a todos ustedes, que cuando están practicando en la demo, digamos que están colocando sus operaciones en la demo y luego quieren colocar una posición en su cuenta real y no abren la real, sino que abren la cuenta de práctica, pues claro, ahí pueden llegar a incurrir a una pérdida porque ustedes piensan que colocaron la operación en la cuenta real y no lo hicieron, o en el caso contrario, que ustedes quieren probar una operación en la cuenta de práctica pero no se dan cuenta, y cuando ejecutan la cuenta real pues se llevan una sorpresa. Digamos, aquí se los voy a mostrar rápidamente. Cuando ustedes tienen abierta la cuenta real, les va a salir aquí arriba en el broker o aquí arriba en la plataforma, les va a salir que está en vivo, live. Bueno, es la cuenta real. Cuando ustedes están en sus cuentas de prueba, digamos, vamos a abrir la primera cuenta de prueba, ya les va a salir demo. Entonces, esa es como la característica que ustedes tienen que tener en cuenta cuando estén operando para, por supuesto, no llegar a cometer esos errores en su operativa, que esos son en sí, eso se entiende, que vean con ustedes como el riesgo operacional. Otros riesgos operacionales que nosotros nos vamos a poder, otros riesgos operacionales que nosotros nos vamos a poder encontrar. En el caso que si están operando por o por sus computadores o celulares vía Wi-Fi y la orden tal vez se demora un poco, o que ustedes
tratan de darse cuenta y no están conectados, eso puede llegar a ser un error operativo, que se les caiga al internet, un error operativo, que justo cuando abran una posición y coloquen el take profit, pero no coloquen el stop loss, y digamos que en caso que ha pasado, ley de Murphy, se les actualiza el computador porque una actualización obligatoria, que se les apaga porque no le han hecho mantenimiento, que si se va a la luz, todos esos elementos se entienden como los riesgos operativos. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo se mide? Pues manteniendo actualizado el computador, estar pendiente si se va a presentar un corte de luz, mi recomendación es que siempre tengan conectado el cable de red directamente al ordenador, al computador, porque claro, es una conexión directa, entonces los precios que ustedes van a estar viendo entre el precio bit y el precio ask van a ser los más actualizados, entonces ustedes van a operar ya a unos precios mucho más actualizados, porque por Wi-Fi lo que ocurre hay veces es que ustedes van a entrar a un nivel de precios con un spread que ustedes ya han determinado en sus análisis, y claro, cuando hacen la operación, debido a que por Wi-Fi, el Wi-Fi es la conexión por red a través de ondas, puede que se tarde un poco, entonces claro, puede que la orden se les determine un spread diferente porque el spread es constante, o sea, el spread no es fijo, entonces es como también otro punto que vamos a tener en cuenta. Luego vamos a tener los riesgos de tipo de cambio, que aquí es cuando se puede llegar a presentar en la volatilidad de las divisas. A nosotros los traders nos puede llegar a afectar cuando estamos hablando en el tema del depósito o el retiro. Vamos aquí, había muchas personas de Chile, personas de México. Entonces, claro, les voy a colocar un ejemplo. En el caso que ustedes ya sepan que van a hacer un depósito de $200 en su cuenta y ustedes ya saben cuál es el monto de los $200, pero al día siguiente o a los 2 días que ustedes van a realizar el depósito, se dan cuenta que el tipo de cambio ha aumentado, ha disminuido. Entonces, claro, los puede llegar a favorecer, así como también los puede llegar a afectar. Eso se puede entender como un riesgo de tipo de cambio. Y adicionalmente, en el caso del retiro, porque no solamente por parte del depósito, sino por el mismo retiro, que en el caso que ustedes van a decir, voy a retirar $200 de mi cuenta, y claro, independientemente de lo que les vaya a cobrar el banco por recibir el dinero, al momento del valor final, ya sea que lo estén pasando en pesos chilenos o en pesos mexicanos o en pesos colombianos, pues puede que el valor sea mucho menor o mayor, porque justo el día del retiro, porque cuando ustedes solicitan un retiro, el broker se está demorando alrededor de 2 o 3 días, porque claro, es mientras hace digamos que el proceso del envío internacional. Entonces puede que durante esos 2 o 3 días el dólar frente a su divisa se haya valorizado o se haya desvalorizado. Puede ser algo positivo, como puede llegar a ser algo negativo. Y finalmente, en los tipos de riesgo hay un riesgo que casi no se habla mucho y es el riesgo de liquidez. Normalmente cuando nosotros estamos operando en los diferentes activos, en los mercados financieros, hay veces nosotros nos ponemos a analizar si podemos llegar a abrir esa operación, porque claro, hay algunos activos que nos van a requerir un margen o un margen requerido, es decir, un requerimiento para mantener esa operación mucho más alto, mucho más bajo, y hay veces nosotros, porque nuestras cuentas no son lo suficientemente grandes para mantener esa operación o para por lo menos ejecutarla, pues ahí es cuando nosotros vamos a poder encontrar pues efectivamente esa dificultad. Y que adicionalmente en el riesgo de liquidez también vamos a hablar con respecto al término del spread, porque hay algunos activos que nosotros no tenemos en cuenta que tienen una comisión más alta debido a su baja liquidez. En el caso, ¿cuáles pueden llegar a ser algunos activos que tienen baja liquidez, que no sean tan operados, digamos que no los operen tanto, que tengan, que los estén operando también en momentos del día donde no hay tanto movimiento? Entonces claro, el spread va a ser más costoso porque el broker siempre cobra un spread para garantizar nuestra posición. Entonces ustedes, independientemente que digamos que sea con Equity o con cualquier otro broker, siempre va a haber una comisión o siempre va a haber un spread que les esté cobrando para ejecutar la operación. Entonces lo que yo les recomiendo es que siempre estén monitoreando el spread. El spread ustedes los van a poder encontrar tanto en la página de Equity, así como por parte de su plataforma. Digamos que en este caso, lo que quiero que tengamos en cuenta es que el spread lo van a poder encontrar en la parte del mercado, en el observador del mercado. Simplemente le dan clic derecho y ahí les va a salir el spread. Cuando ustedes lo chulean, es este de acá que ustedes están viendo, como el que tiene el signo de admiración. Este spread lo que les está diciendo es efectivamente el valor que les está cobrando por lote operado. Entonces, en el caso, si nosotros miramos el dólar con respecto al franco suizo y vemos que está en 21, significa que por un lote que nosotros operemos nos va a estar cobrando los $22, es decir, que por un mini lote, es decir, 0.01, digamos que vamos a ir en estos momentos en posición de compra,
y vamos a ver en la plataforma cuánto nos va a cobrar. Nos está diciendo que nos está cobrando 26 centavos. Entonces es algo que nosotros vamos a tener en cuenta y que estos normalmente se entienden como los costos operativos. Entonces, si ustedes quieren disminuir el riesgo de liquidez, es estar pendiente y entrar en el mejor momento donde el precio, pues efectivamente sea más factible. En la página de Equity ustedes van a poder encontrar también mucha información del spread, incluso algunos promedios. Entonces ahí ustedes ya van a tener bastante información. ¿Listo? Es una recomendación que les dejo para mitigar un poco más ese tipo de riesgo. Ahora bien, ya hablamos de los tipos de riesgo en general. Ahora nosotros tenemos que hablar con respecto al riesgo desde el punto de vista de los individuos. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos el riesgo desde los individuos, nosotros vamos a tener en cuenta que hay diferentes tipos de traders. Así como hay un trader que le gusta el trading porque siente un nivel de satisfacción por mantener altas operaciones, es decir, operaciones con muchos lotes, o traders que les gusta la adversión al riesgo, es decir, prefieren una rentabilidad moderada pero tener un control en sus operaciones. Digamos que ustedes no se tienen que preocupar por entender o digamos que por empezar a trabajar esto al 100% inicialmente. Lo importante es que ustedes cada uno se identifiquen con respecto al diferente tipo de trader o el tipo de individuo que son cada uno de ustedes. Claro, para entender eso, ustedes digamos que tienen que empezar a analizarse desde el punto de vista de la operativa y empezar a tener pues una, digamos que una sinceridad, porque claro, aquí ya estamos hablando de identificarnos a nosotros como individuos y puede llegar a ser un trabajo un poco difícil. Entonces aquí, para que nosotros empecemos a trabajar y saber si somos personas adversas al riesgo o amantes al riesgo, vamos a tener en cuenta que la rentabilidad moderada o la satisfacción va a ser efectivamente esa utilidad que nosotros vamos a tener, porque al final nosotros somos seres humanos, somos seres emocionales y si nosotros estamos en el mundo del trading es porque nos gusta operar, porque nos gusta mantener el control de las inversiones, es decir, nos gusta, por algún lado se podría llegar a escuchar de la independencia financiera, pero más que todo porque nos gusta este estilo de vida o nos gusta pues efectivamente esta actividad que es el trading. Entonces, claro, para algunas personas va a ser un pensamiento de adversión al riesgo o este tipo de inversionista porque prefiere tener pocos niveles de riesgo para mantener una operativa constante, es decir, operar pequeños tamaños en activos que no se muevan tantos, que tengan baja volatilidad, porque al final lo que nosotros vamos a buscar es tener una rentabilidad moderada por parte de las personas con adversión al riesgo. ¿Qué es lo positivo en esto? Que van a tener un control significativo en sus operaciones, pero lo único malo es que aquí vamos a tener un mayor costo de oportunidad. ¿Y esto por qué se debe? Porque normalmente las personas que se consideran adversas al riesgo prefieren operar en los activos que han venido conociendo durante mucho tiempo, pero cuando les proponen un nuevo activo, el mercado menciona un nuevo instrumento debido a que pueden llegar a tener una buena, pero sobre todo una mala experiencia en un activo que no conocen, pues prefieren omitir las inversiones en diferentes activos y eso lo que les va a generar es un mayor costo operativo, un costo de oportunidad de tener rentabilidades. Entonces, claro, este tipo de trader prefiere tener una ganancia, estamos hablando de hacer 2, 3 o 4 operaciones al día, pero que sean ganancias pequeñas, pero que sean controladas. Mientras que la persona amante al riesgo es completamente contraria porque esta persona va a preferir operar o a realizar trades de alto tamaño o cuando estamos hablando de alto tamaño, es que tengan un lotaje alto a comparación de las personas adversas al riesgo y esto se debe porque la utilidad o la satisfacción para este trader no va a estar con respecto a la rentabilidad, sino que la satisfacción va a estar al momento en que estén controlando sus operaciones. Entonces, claro, la persona amante al riesgo es la que le gusta hacer trades de gran tamaño, pero porque se sienten felices y se sienten satisfechos al realizar esta actividad. Claro, pueden que no estoy diciendo que una persona amante al riesgo no tenga rentabilidad, claro que puede llegar a tener rentabilidad, pero también puede llegar a incurrir a unas pérdidas significativas y que adicionalmente una de las consecuencias por parte de la persona amante al riesgo es que no va, digamos, a tener una aceptación en sus errores y siempre va a estar tratando o va a estar buscando a quién culpar o culpar al mercado y eso pues sin duda alguna puede llegar a afectar la operativa. Entonces, ya sea que nosotros estemos hablando de la adversión al riesgo o de los amantes al riesgo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tender a la neutralidad.
Este es el tercer tipo de inversionista y sin duda alguna es el mejor, pero que, como todo, es el más difícil de llegar a ser. ¿Y esto por qué se debe? Porque la persona neutral en el riesgo no va a discriminar entre el poco o el alto riesgo, es decir, a esta persona no le va a afectar si está haciendo operaciones muy pequeñas o si está haciendo operaciones muy grandes, porque la satisfacción de este individuo va a estar con respecto a las mejores oportunidades de inversión, es decir, a la rentabilidad, ya sea pequeña o ya sea grande, pero lo difícil, digamos, de ser neutral o de llegar a este tipo de individuo no es tanto, digamos, este aspecto que les acabo de mencionar, porque claro, tú me dices, pero pues hacia rentabilidad corta o grande, nosotros queremos ser rentables, pero lo que ocurre con el individuo neutral es que cuando llega a tener una pérdida, no va a sentir o va a llegar a controlar su juego emocional a un punto en que independientemente si es una ganancia o una pérdida, lo que quiere este trader es al final tener un sistema eficiente y rentable. Entonces, claro, esto puede llegar a ser como un poco sencillo de decir en palabras, pero simplemente lo vamos a ver con este ejemplo. Si todos nosotros tuviéramos una cuenta de $1000 y tuviéramos una pérdida de $200 en un trade, muy seguramente la mayoría nos sentiríamos un poco como miedosos o nos daría un poco de temor volver a operar de la misma manera porque claro, vamos a incurrir en una pérdida mayor y eso sin duda alguna puede llegar a afectar nuestra operativa. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar entre los diferentes tipos de traders, nosotros vamos a tratar de mirar quién soy yo, es decir, desde el punto de vista de la operativa, qué tipo de individuo soy, si soy una persona activa, es decir, si soy una persona que le gusta el riesgo, si soy una persona pasiva que le gusta la adversión al riesgo. Entonces, para cada uno de ustedes que en estos momentos están viendo, por supuesto que este webinar, quiero que vayan respondiendo con respecto a O B. Entonces, es decir, que si ustedes en la primera pregunta respondieron A, pues efectivamente digamos que lo tengan por aparte o vayan contando cuántas veces tienen A y cuántas veces tienen B. ¿Listo? ¿Por qué? Porque así vamos a mirar el resultado final para saber si realmente soy una persona amante al riesgo o si soy una persona adversa al riesgo. Ok, qué pena con ustedes. Aquí vamos a volver a nuestras preguntas y aquí tenemos efectivamente. Ok, listo, perfecto, Luis. Entonces ahí cada uno de ustedes van a ir respondiendo. Primero, ¿has obtenido tu dinero por tus propios medios o has tenido dinero porque efectivamente te han ayudado, te han inyectado para, digamos, entrar en el mundo del trading? Ya saben, si es sí, A, si no, B. Por la segunda pregunta, ¿alguna vez han arriesgado su propio capital para generar riqueza? Si es así, A. Si no, B. Para la tercera pregunta, ¿qué es más importante para ustedes, digamos, que generar? ¿Tener una mayor riqueza o conservar lo que actualmente tienen? Entonces, si es generar riqueza A, si no es B. Para la cuarta pregunta, ahí sí me disculpo porque creo que la tercera y la cuarta como que se cruzaron, pero igualmente esto no afecta a nada. ¿Ustedes tienen fe o confían, porque bueno, qué pena por la palabra fe para algunos, ustedes confían en sus habilidades como traders en este momento? Si llega a ser sí, pues efectivamente A, si no B. La quinta pregunta, ¿ustedes prefieren algunos o pares volátiles o activos volátiles frente a activos con menor nivel de volatilidad? Nosotros aquí, con respecto a la volatilidad, vamos a tener en cuenta qué es la sensibilidad en el cambio del precio en los activos, es decir, cuando nosotros hablamos de volatilidad, es qué tan rápido cambian los precios, es decir, que si de un momento a otro incrementa $10 o incrementa menos $20, luego está por encima de $70, entonces claro, cuando se presentan cambios tan agresivos, ahí lo que nosotros estamos refiriendo es que es un activo volátil. Cuando nosotros vemos que estos cambios de los precios son más lentos, no son tan rápidos, significa que es un activo no volátil. Entonces, para que ustedes respondan A o B. Luego, seguimos con las otras 5 preguntas, no se preocupen, no nos vamos a demorar nada. Sexta pregunta, ¿ustedes prefieren tener el control de sus inversiones o prefieren delegar la responsabilidad a alguien más? Es decir, que digamos que en esa pregunta cada uno de ustedes quiero que se responda si efectivamente deciden mantener el control o si a ustedes les gusta delegar, pues efectivamente esa responsabilidad. La séptima pregunta, ¿sus ganancias están ajustadas con respecto a su vida actual o ustedes o piensan tener mayores riquezas en el largo plazo? Si es A, pues efectivamente largo plazo. Si es B, vida actual. Digamos ahí, faltó el A y el B. Bueno, aquí es, los voy a dejar como acá A, B, para que no se confundan.
Entonces volvamos con la octava pregunta. En tu trabajo o vida personal, ¿ustedes toman la iniciativa o digamos que efectivamente esperan que la iniciativa de sus trabajos actuales se den conjuntos, se den operativos, o sea, se dé como en sí entre todos los miembros que laboran en esa, digamos que en ese trabajo o en esa área donde ustedes están encargadas? A o B, y la décima, bueno, estábamos con la novena pregunta. ¿A ustedes los motivan, pues efectivamente, los ingresos o el deseo de poner en sí su capital en riesgo con tal de generar riqueza? Si es generar riqueza, colocan A. Si es simplemente mantener los ingresos, colocan B. Y finalmente tenemos la décima pregunta, que es si a ustedes les agrada el apalancamiento o prefieren limitar su nivel de deuda, teniendo en cuenta que apalancamiento, pues es efectivamente como la capacidad que nosotros tenemos para colocar un monto de o un número de valor de unidades monetarias, mientras que el broker coloca otros. Es decir, nosotros miremos el apalancamiento como si fuera una hipoteca. ¿Por qué les menciono como una hipoteca? Porque es como cuando nosotros vamos a ir a comprar una casa, una vivienda, y nosotros le decimos al banco, tengo $10,000 para comprar la casa, pero la casa vale $50,000. Entonces el banco les dice, muy bien, yo les pongo los $40,000. Es lo mismo como si nosotros estuviéramos hablando con respecto a un broker. Pero claro, aquí es cuando nosotros empezamos a escuchar el famoso 1.100, el famoso 1.200. Esto es el apalancamiento. Entonces, si a ustedes les gusta el apalancamiento A, es decir, si les gustan los apalancamientos hasta grande, como 1.500, igualmente el broker equity ofrece un apalancamiento máximo de 1.500, o incluso pueden llegar a manejar un apalancamiento también bastante bajo, 1.50, 1.10, 1.30. Entonces la idea es que ustedes vayan pues efectivamente respondiendo estas preguntas. Espero que las tengan anotadas. Igualmente, para las personas que van a estar viendo este video en el canal de YouTube, simplemente pueden pausar, responder sus preguntas, y aquí vienen los resultados, y aquí es cuando cada uno de ustedes se van a empezar a conocer un poco mejor como individuo, y es efectivamente los resultados. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esos resultados de aquí en adelante? Entonces, si ustedes, vamos a suponer, tuvieron efectivamente un 5-5, entonces significa que ustedes aún no han definido si son totalmente amantes al riesgo o si son pasivos al riesgo, es decir, que ustedes están tratando de manejar una neutralidad. Si en el caso tuvieron más de 5 respuestas, es decir, de 6 en adelante con respecto a las respuestas de A, significa que ustedes son traders agresivos, es decir, que son traders activos. Y en el caso que tengan más respuestas con respecto a B, significa que ustedes son traders pasivos, es decir, que les gusta la adversión al riesgo. Y por el otro lado es que les gusta el riesgo, es decir, que son amantes al riesgo. ¿Listo? Entonces, no sé, me gustaría saber si efectivamente cuántas personas pues efectivamente respondieron. Jaime, tú tuviste 4, Ana, y ok, listo, perfecto. Entonces, significa, Jaime, que tú eres una persona que les gusta wow, que le gusta el riesgo. Jaime, un saludo, verte nuevamente. No sé cómo le fue a Luis. Luis, eres una persona sin duda alguna amante al riesgo, te gusta tomar la iniciativa. Lucas, tuviste 8.2, también eres una persona amante al riesgo. Tal vez nosotros decimos, uy, no, pero ¿cómo así que somos amantes al riesgo si yo limito mis operaciones? Pero realmente desde el aspecto del riesgo, desde el aspecto emocional, pues efectivamente tienen pues unas relaciones de hecho, digamos, de amante al riesgo. Es decir, les gusta controlar sus propias inversiones. Entonces, ya con esto ustedes se tienen cada uno de ustedes responder lo siguiente. Primero, cada uno de ustedes sabían el tipo de persona que eran desde el punto de vista del riesgo de los individuos, y adicionalmente, ¿ustedes creen que su trading se está adecuando con este resultado? Si no se está adecuando con este resultado, entonces aquí es donde cada uno tiene que efectivamente empezar a trabajar como, bueno, si soy una persona amante al riesgo, tengo que empezar a mirar si realmente me estoy descontrolando un poco, si estoy tratando de castigar mucho al mercado, o para las personas que sean pues efectivamente pasivos, es decir, que tengan una adversión al riesgo, tienen que empezar a preguntarse, ¿realmente estoy aumentando los costos de oportunidad? No estoy invirtiendo en ciertos activos. Cuando ustedes hagan esto, van a poder incluso a conocerse de una manera más profunda, y adicionalmente también van a tener en cuenta el tipo de riesgo y cómo los van a empezar a manejar también desde el aspecto emocional. Como les dije, riesgo, cuando estamos hablando desde el mundo del trading, es bastante, por eso empezamos con esta clase inicial, pero de aquí en adelante ya cada uno de ustedes va a poder empezar a trabajar desde el punto de vista de los individuos. Entonces, primero, espero que les haya gustado mucho esa actividad. La verdad es como un poco reveladora para muchos traders,
Pero ya teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, vamos a empezar a mirar cuáles son esos errores más comunes que nosotros los traders vamos a poder encontrar y cómo los vamos a empezar a manejar, sin duda alguna. Primero, digamos que es lo que más se recomienda, siempre arriesgar más de lo que se gana. Ese es uno de los errores que más ocurren, que vengan ustedes con lo que más recomienda, pero es uno de los errores que más se llegan a generar. ¿Por qué? Porque normalmente el mundo del trading siempre nos ofrece unos altos niveles de rentabilidad, pero claro, normalmente esa rentabilidad siempre nosotros la tratamos de ver en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Normalmente el mundo del trading hoy en día está muy afectado por todas esas personas multinivel o por estas pirámides o por estos personajes que tratan de enseñar de que el trading es fácil, que muestran unas operativas increíbles que uno ya no sabe si es cuenta real o cuenta demo, porque créanme que Adobe Illustrator y todo, o sea, bueno, diferentes programas pueden llegar a falsear como esa información. Entonces, claro, nosotros como ya tenemos una recepción de que el trading es una actividad sencilla para algunos, pensamos que nosotros también vamos a tener esa rentabilidad en el corto plazo. Entonces, claro, algunos están arrancando, algunos están iniciando y pueden llegar a tener una buena experiencia, es decir, pueden llegar a tener una operativa muy rentable, muy ambiciosa, pero a medida en que como ven o como tienen esa percepción de que pueden llegar a tener una rentabilidad en el corto plazo, deciden inyectar altos niveles de liquidez o sobre todo que empiezan a arriesgar más de lo que pueden, lo que están acostumbrados a ganar. Entonces, claro, si un trader venía ganando $10 de un momento a otro, quiere ganar $1000. No. Esto es un error que normalmente digamos que se llega a cometer y simplemente por tratar de tomar posiciones con mayores tamaños se puede llegar a generar una mayor pérdida. Entonces nosotros cómo vamos a entender o cómo vamos a empezar a ver esto. Simplemente nos devolvemos aquí a MetaTrader. En el caso de las operaciones que nosotros vamos a realizar, se van a dar cuenta de este tema del tamaño o de arriesgar más de lo que nosotros vamos a llegar a ganar o de lo que estamos acostumbrados a ganar. Entonces aquí simplemente voy a abrir una cuenta que tengo con un apalancamiento de 1.200. Digamos que esto es una recomendación también que les dejo si están empezando con el tema del apalancamiento. Ustedes pueden tener diferentes operaciones. Bueno, digamos que aquí es una cuenta, la verdad, no tan grande. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar y vamos a realizar pues el siguiente ejercicio. Si nosotros estamos acostumbrados a realizar una operación de 0.01, es decir, esto se conoce como una microoperación, vamos a ver la posición de compra, teniendo en cuenta el spread, nos va a cobrar alrededor de 17 centavos por abrir la operación. Entonces, claro, nosotros vamos a ver que van a ser unos movimientos de 17 centavos, de 13 centavos, es decir, estamos abriendo una microoperación. Pero en el caso en que alguien, digamos, esté dispuesto, digamos que de un momento a otro quiere tener mayores niveles de rentabilidad y de una vez va a abrir una operación de un lote, vamos a ver si me permite dejar abrir una operación de un lote, aunque no creo, no, porque efectivamente el tamaño de la cuenta es bastante pequeño. Vamos a mirar otra vez con el ejemplo, pero con una cuenta en 100, sí, con esta de 100 yo creo que sí me va a dejar. Y vamos a abrir ahora una operación con un apalancamiento 1.100. Ok, ni siquiera me deja abrir con un apalancamiento 1.100. Wow. Entonces, ok, lo está complicando un poco, pero entonces volvamos con la cuenta de 1.200 y simplemente vamos a abrir de 0.01. Igualmente ustedes también pueden abrir las cuentas de práctica con, digamos, de mayor tamaño. Para las personas que no sepan, simplemente ustedes le dan a abrir cuenta, se van a la parte de demo y van a crear una nueva cuenta demo. Digamos, aquí hagámoslo rápidamente para que vean que eso no se demora nada. Vamos a dejar una cuenta de $10.000 de prueba con un apalancamiento 1.500. Estoy de acuerdo, ustedes simplemente pues finalizan y ahí ya les va a abrir la cuenta. Digamos, vamos a dejar esa cuenta porque con esa ya vamos por el tamaño de la operación nos va a dejar. Entonces volvamos con nuestro ejemplo. Qué pena con ustedes. Volvemos con una operación de 0.01. Abrimos nuestra operación. Aquí aceptamos términos y condiciones de hacer operaciones de un trade. Entonces simplemente abrimos una operación de un lote. Ok, vamos a ver por qué no. ¿Qué está pasando? Ah, ok, listo, perfecto. Ya entendí qué es lo que puede llegar a estar pasando. Entonces abrimos acá. Vamos a buscar otra vez el euro dólar porque muy seguramente fue porque abrió. Tienen que tener mucho cuidado cuando estén abriendo las cuentas. Listo, perfecto. No entiendo por qué no me quiere dejar abrir la operación. Igualmente me imagino que puede llegar a ser por algo del sistema.
Ok, perfecto. Creo que se me está presentando una conexión, un problema en la conexión. Ok, listo, perfecto. Ya me abrió la operación en el euro dólar de 0.01. Como podemos ver, igualmente sigue siendo un costo bastante bajo, pero hay algunos traders que de un momento a otro quieren aumentar sus mayores niveles de ganancia. Ahora sí vamos a hacer una operación con un lote completo y como pueden ver, ya de los 16 centavos pasamos a menos 16 dólares que hace la comisión, porque claro, aquí un lote en mercado Forex se entiende como 100.000 unidades monetarias y como pueden ver, los movimientos ya no van a pasar en centavos, sino que van a pasar en dólares. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a tener movimientos cortos y luego de un momento a otro vamos a tener movimientos largos, que claro, esto es una cuenta que nos va a permitir abrir esta operación sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si tengo una cuenta de $1.000? Como vieron anteriormente, con un apalancamiento muy bajo, no me va a dejar abrir la operación. Entonces vamos a colocar, si tenemos el apalancamiento máximo y hacemos una operación tan grande, pues muy seguramente nos vamos a ver bastante limitados y vamos a poder llegar a incurrir a una mayor pérdida. Entonces, por eso nosotros, uno de los errores más grandes es que a veces arriesgamos más de lo que estamos acostumbrados a ganar y se puede llegar a presentar esa pérdida. ¿Listo? El ratio recomendado que siempre se habla cuando estamos hablando de la gestión del riesgo es de 1:1. ¿A qué nos referimos de 1:1? Es de hablar y de mencionar de que si yo estoy dispuesto a ganar $10, es decir, quiero ganarme $10 en trade, pues significa que yo tengo que, lo máximo que estoy dispuesto a llegar a perder van a ser esos mismos $10. Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Porque aquí nosotros vamos a establecer esta regla de juego inicial, dado caso que nosotros abrimos un trade, es decir, como lo abrimos anteriormente, y nosotros vamos a decir, estoy dispuesto a ganar $20, pero si yo estoy en estos momentos viendo y estoy en una pérdida de menos $16, significa que ya estoy cumpliendo ese ratio de 1:1. Puede que la pérdida sea mayor, puede que veamos los beneficios, pero nosotros tratemos de manejar inicialmente ese ratio. No significa que lo manejemos digamos que con la regla de 1:1, porque puede llegar a ser que ustedes por $10 pueden estar dispuestos a perder $3, pueden estar dispuestos a perder $5. Ustedes mismos determinan ese ratio, pero traten de manejarlo siempre de ese 1:1. Digamos de igualdad de condiciones de ganar, igualdad de condiciones de perder. ¿Listo? Es la recomendación, la mejor recomendación para empezar a trabajar el riesgo. Luego, invertir grandes cantidades de dinero. Yo sé que esto en trading nos puede llegar a generar una alta rentabilidad, tanto en el corto plazo como en el mediano y en el largo, pero lo importante es que sus cuentas las fondeen, es decir, que si ustedes entran con cuenta real y quieren empezar a inyectar, inyecten cantidades que ustedes aprendan a manejar, o es decir, que empiecen a manejar inicialmente, empiecen con una cuenta, que es lo que se recomienda siempre. Se recomienda empezar con una cuenta de $250 porque es un punto donde vamos a poder hacer operaciones incluso de un lote. Pero de un momento a otro, si ustedes tienen $250 y van a pasar a tener una cuenta de $25.000, de $10.000, de $7.000, no se recomienda. Lo que se recomienda es que si empiezan con $250, fondeen luego para tener una cuenta de $500, luego tener una cuenta de $1.000, luego tener una cuenta de $2.000. Así ustedes van controlando, pues efectivamente, la masa monetaria que van a tener en su cuenta y se van a ir acostumbrando a operar con esas cuentas de mayores tamaños. ¿Listo? Entonces, como también otra recomendación, manejo de las emociones. Sin duda alguna es un punto muy importante cuando estamos hablando de manejo de las operaciones, es en el caso que ustedes tienen el trading como una actividad secundaria fuera de su actividad laboral principal y de un momento a otro tuvieron un problema en la oficina, que se pelearon con su jefe, que se pelearon con su pareja emocional, que justo cuando estaban llegando a sus casas se varó o se pinchó el bus, que no pudieron llegar temprano, que los cogió la lluvia. Entonces, claro, ustedes llegan con un estrés emocional y cuando están en su operativa pueden llegar a cometer errores porque su capacidad, o bueno, más que su capacidad emocional, su estado emocional no les permite estar concentrados al 100% y ahí es cuando empiezan a cometer errores operativos, es cuando no hacen un análisis profundo en el mercado y sin duda alguna ahí se pueden llevar una gran sorpresa, así que el manejo de las emociones es algo bastante importante y también dejar correr las pérdidas. Esto es algo que ocurre normalmente en el mundo del trading y todo se debe porque nos da miedo empezar a efectivamente tomar posiciones en cuenta real y lo que empezamos a hacer es que empezamos a agrandar las pérdidas, es decir, las dejamos correr y no somos también, digamos que no tenemos conciencia de empezar también a cerrar con ganancias. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente lo vamos a colocar aquí en el ejemplo, volviendo con nuestro ejemplo del euro dólar.
Entonces, en este caso, nosotros estamos en una pérdida de $5. Vamos a cerrar acá. Vamos a dejar aquí la pérdida de los $4. Vamos a suponer que esta pérdida de los $4 está a punto de tocar nuestro stop loss, que va a ser la herramienta que nos va a permitir cerrar, a limitar las pérdidas. Entonces, claro, nosotros estamos acá y nosotros vemos que está a punto de cerrarse la operación. Nosotros ya sabemos que efectivamente la operación se va a cerrar y lo que empezamos a hacer es que lo empezamos a correr, porque no quiero que lo toque porque sé que la operación se va a devolver, va a retroceder, va a rebotar, va a rebotar. Entonces, claro, a medida en que va avanzando la caída, porque claro, igualmente vamos a estar en pérdidas, lo que nosotros vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a arrastrar el stop loss, porque claro, nosotros vamos a decir, no, lo vamos a arrastrar porque no queremos que se nos toque, porque tenemos la esperanza, tenemos la, como colocábamos anteriormente, la fe para que se devuelva la operación. ¿Y cuál es la realidad? Que en su punto inicial, su stop loss estaba en una pérdida, en este caso, de $64, y si nosotros lo empezamos a correr, de la pérdida de los $64, llegó a pasar a una pérdida de 151, de $157. Esto es un error fatal por parte de los traders, pero no les voy a mentir, es un error que todos los traders cometen al inicio, que están en el, digamos que con toda su jornada operativa o cuando están empezando, sobre todo en el mundo del trading. Así que no se preocupen por ese punto. Lo importante es que, digamos que practiquen en la demo, es decir, utilicen las cuentas de práctica y empiecen a corregir ese error. ¿Cómo lo van a corregir? Simplemente, si ustedes ven que va a tocar el stop loss, deje que se ejecute en el stop loss. Por algo se va a cerrar en pérdida y nosotros lo que tenemos que hacer es retroalimentarnos y empezar a analizar si realmente estábamos viendo las cosas como son, si de pronto no estábamos viendo las cosas como son. Entonces, es un punto que la verdad es importante y nos va a ayudar, pues sin duda alguna, a tener una mejor experiencia por parte de los mercados financieros. Entonces, importante y que adicionalmente nos va a dar una buena experiencia. Adicionalmente, ¿cómo nosotros vamos también a empezar a trabajar? ¿Cuáles van a ser esos pasos iniciales? Primero, como les mencioné, utilizar el stop loss, utilícenlo, deje que se cierren las pérdidas, así como también obtener beneficios. Si ustedes ven que su ganancia se está acercando a su objetivo, cierren, efectivamente, dejen que la operación se cierre en beneficio. No empiecen lo mismo que en el stop loss, a alejar más el take profit, porque puede que efectivamente los precios se vayan en esa dirección, pero ¿qué pasa si suben un poco y luego caen? Entonces significa que ustedes tuvieron una pérdida de oportunidad para obtener mayores beneficios solamente porque tenían miedo de no seguir con la tendencia en el mercado. Hay diferentes herramientas como los diferentes tipos de órdenes que les va a permitir mantener la dirección de los mercados. Otra recomendación, un paso inicial para empezar a gestionar el riesgo. Empecemos a operar en la dirección de la tendencia. Muchas veces nosotros los traders, cuando estamos arrancando, queremos operar en contra de la tendencia porque pensamos de que el mercado va a presentar un retroceso. Esto normalmente ocurre cuando nosotros estamos aquí en la plataforma y estamos viendo gráficos de corto tiempo, como de 5 minutos, de 1 minuto o de 15 minutos, pero sobre todo qué pasa en los gráficos de 1 minuto. O sea, esto sí es como una ley porque todos los traders empezamos en ese sentido. Y claro, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros vemos que efectivamente hay una tendencia alcista, y identificamos en el corto plazo velas que tal vez no nos están dando la información que nosotros creemos y nosotros una vez empezamos a tomar dirección contraria al mercado. Esto puede llegar a ser un error porque en el corto plazo simplemente se puede llegar a hacer una corrección y luego el mercado va a moverse, mejor dicho, en dirección contraria a lo que uno piensa. Entonces, siempre la recomendación inicial es entrar a operar a favor del mercado. En este caso, nosotros decíamos, no, va a cambiar. ¿Qué es lo que nos está diciendo las velas de un minuto? No, de hecho es un movimiento alcista. Es decir, aquí tenemos es una tendencia al alza. Claro, estoy utilizando indicadores que me están dando esa información al alza, pero en este caso, como lo que podemos ver, aquí nosotros hubiéramos podido decir, no, esto va a caer bajista, pero de hecho el mercado nos está diciendo, no, el euro dólar sigue siendo alcista en una temporalidad de 1 minuto. Hay que tener bastante cuidado con este elemento. Adicionalmente, la diversificación es algo fundamental y que adicionalmente va a ser la mejor amiga o aliada para empezar a operar en los mercados. Aquí nosotros simplemente vamos a empezar a diversificar es colocando operaciones en diferentes activos. A esto se le llama diversificación y es en sí el ejemplo de la canasta de huevos. Si nosotros tenemos todos los huevos en una canasta y nos llegamos a caer, entonces claro, todos los huevos dentro de la canasta se van a romper.
Pero en el caso en que yo llevo dos canastas donde coloco la mitad de los huevos en una canasta y la otra en la otra canasta, y en el caso que si me llego a caer, puedo salvar una de las canastas mientras que la otra canasta se puede caer y se pueden romper todos los huevos. Claro, ¿qué significa esto? Estamos 50 o 50, pero significa que no dañamos todos los huevos. Por eso es que no podemos colocar todas las operaciones en el mismo trade. Nosotros vamos a poder empezar a diversificar. Y adicionalmente, ustedes se están preguntando, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? A través de la correlación entre los activos. Simplemente cuando nosotros queramos saber si un activo está correlacionado o no correlacionado, podemos utilizar pues el coeficiente de correlación o incluso MetaTrader nos lo pone bastante fácil. Hay algunas herramientas que nosotros vamos a poder agregarle a MetaTrader, que hay una que se llama como el coeficiente de correlación. Entonces, en este caso, ustedes aquí en la parte del terminal simplemente se van a tener que dirigir a la opción de mercado. No se preocupen si se demora un poco cargando, porque la opción de mercado es como si nosotros estuviéramos hablando de la App Store o la Play Store de Google, bueno, de MetaTrader, y simplemente aquí nosotros colocamos correlación. Les recomiendo que lo coloquen en inglés porque la mayoría de aplicaciones están en inglés, igual es correlation, y ahí les va a mostrar todas las herramientas de correlación y entre todas ustedes van a poder encontrar muchas herramientas que incluso la mayoría o bueno, algunas de ellas son gratuitas. Entonces simplemente ustedes descargan en este sentido. En este caso sí se está demorando un poco en cargar por lo que tengo el webinar abierto. Entonces digamos que se va a demorar un poco en cargar, pero cuando ustedes los estén haciendo cada uno personalmente en sus plataformas, simplemente colocan correlation y descargan una que se llama PZ Correlation, que es una herramienta que en este caso justo no la tengo aquí instalada, pero cuando ustedes la instalan, pues efectivamente les va a quedar aquí en la parte del navegador. En este caso yo tengo ese de PZ Pivot Point, pero aquí en estos momentos pues la verdad no me está cargando digamos que esta parte de mercado, pero en sí, siempre que trabajen con el tema de correlación, ustedes van a poder empezar a diversificar el portafolio. Igualmente, el Broker Equity tiene un webinar completamente de la correlación entre los activos y pues sin duda alguna va a ser también bastante eficiente. Igualmente, antes de terminar este webinar, les quiero mostrar la herramienta en la cual ustedes van a empezar a medir la volatilidad de los activos. En sí, la volatilidad, nosotros ya sabemos, es el cambio de los precios durante un periodo de tiempo determinado, y la mejor herramienta que van a poder medir para entender la correlación es la herramienta del ATR o el Average True Range o el índice del rango verdadero. En sí, esta herramienta ustedes la van a poder encontrar por parte de los osciladores. Aquí está Average True Range. Y esta herramienta lo que nos está diciendo es cómo se está presentando la volatilidad en los activos dependiendo de los periodos que nosotros lo estemos determinando. Entonces, en este caso, como estoy viendo un gráfico de 4 horas, entonces vamos a colocar de los últimos 14 periodos. Entonces, simplemente le vamos a dar a aceptar. 14 en sí es el periodo más recomendado, como lo pueden ver en este punto. Y lo que nos importa del índice es cuando nosotros veamos que la línea del oscilador está con una tendencia alcista o está en terreno cada vez más alto, porque esto es un indicador que no tiene no tiene niveles, significa que hay mayores niveles de volatilidad. De hecho, lo podemos ver en este ejemplo por parte del euro dólar, que vamos a poder representar en este movimiento alcista. Vamos aquí simplemente señalar la tendencia. Tenemos esta tendencia alcista. Como podemos ver, la tendencia está marcada, pero ¿qué es lo que nos está diciendo el indicador del ATR? Que a pesar de que se presentaron un momento crecimientos, lo que nos estaba presentando era una disminución de volatilidad entre el mediano plazo, 24 periodos, pero lo interesante es que en el corto plazo el ATR iba cada vez siendo más alcista. Esto es una señal de que se está presentando un aumento de la volatilidad al punto en cuando el activo ya está presentando altos niveles de volatilidad, como lo podemos ver tanto en el corto como en el mediano plazo, podemos ver que las velas estaban presentando movimientos de mayor cuerpo o de mayor tamaño. Esto es una señal de que efectivamente hay volatilidad y que en este caso la volatilidad es una tendencia bajista. En este caso el cruce, la identificación de la tendencia bajista, lo podemos ver porque los valles son cada vez más bajos y porque el cruce entre la media móvil exponencial de 4 y 9 periodos se da, y aquí lo que podemos ver es que se domina la tendencia bajista y adicionalmente la TRM confirma que va a ser un movimiento bajista con alta volatilidad. ¿Listo?
Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Espero que les haya gustado mucho. Igualmente les recuerdo, esto es una serie de webinars que nosotros vamos a empezar a hablar con respecto al riesgo en los mercados. Empezamos con la primera, que es como lo general. Ya después vamos a hacer diferentes webinars donde vamos a empezar a centrarnos más en cada uno de los puntos e incluso vamos a ver el comportamiento de los inversionistas, teniendo en cuenta las características de los individuos, donde vamos a mirar quién es el passive preserver, independent individualist, el Active Accumulator, entonces el Friendly Follower, que ya son, digamos que teorías del riesgo mucho más profundas que nos van a dar mucha más información. Igualmente aquí les dejo la información del equipo de Equity. Por favor, los invito a todos ustedes que sigan al broker en sus redes sociales. Los pueden seguir en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como Equity Latam. Entonces, simplemente los invito a que lo sigan. El broker está subiendo contenido muy bueno de alta calidad diariamente, digamos, para que ustedes también estén vigilando este punto. Y también les dejo una información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker de Equity. Igualmente ustedes se van a estar comunicando con Tania, con Simón, con Julián, que ellos les va a estar brindando toda la información ya del broker directamente, mucho más profundas de lo que les puede brindar en este webinar. Y al final también les dejo la información del distrito financiero. Nosotros somos una academia de trading que se dedica pues efectivamente a brindar todos esos conocimientos y capacitación para aquellas personas también que quieren ser traders. Tenemos cursos, un curso introductorio, un intermedio, un avanzado. Igualmente, simplemente visítenos en www.eldfx.com. Ahí ustedes van a poder encontrar todo el contenido de nosotros del Distrito Financiero y en nuestras redes sociales estamos publicando también contenido gratuito y exclusivo para todos ustedes. No siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación y nos veremos en un próximo webinar. Por supuesto, deseándoles a todos ustedes una feliz noche y felices trades para todos. Igualmente, les agradezco a Luis, a Lucas, a Jaime, a Álvaro, a Andrea, a Andy, a Berens, a Betsabet, a Denis, a Eugenio, a Fabiana, a Fanny, a Fernando, a Gloria, mejor dicho, la verdad, me disculpo si no me logro despedir de todos, a Jonathan, a Jorge, a Roberto, bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por su participación. Nos estaremos viendo en un próximo webinar y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. Felices noches para todos ustedes y felices trades para todos.